Bueno, buenas tardes o buenos días, queridos amigos que te la cuenten. Aquí, esta vez no con una entrevista que yo hago, sino una que me van a hacer. Presento acá del otro lado de la pantalla a la señorita Ángeles Yes. Ángeles, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias, padre, por estar hoy acá con nosotros. Mi nombre entonces es Ángeles Díez, soy alumna del último año del Colegio El Buen Aire y estoy en representación de un grupo de trabajo en el cual a lo largo del año estuvimos preparando el proyecto de excelencia preuniversitario. Ujú. Bueno, La, la génesis, por las dudas, es que Ángeles me escribió un correo electrónico preguntándome si podíamos hacer una especie de encuesta o entrevista o algo así por escrito. Y le dije, bueno, aprovechemos, capaz que puede servir para otros, sobre todo por la temática que va a tratar, que hagamos una pequeña conversación, así que vamos a ver cómo sale. buenísimo. Dale. Bueno, poniendo un poco en contexto entonces, este trabajo consiste en la investigación profunda de un tema a elección orientado a la búsqueda de la felicidad. Y analizando un poco nuestra situación actual y la cultura que nos rodea, decidimos indagar en cómo la felicidad de los adolescentes del siglo XXI se encuentra obstaculizada por la falta de identidad. Y bueno, parte de este proyecto consistía en obtener diversas opiniones orientadas a distintas áreas profesionales, psicológicas, tecnológicas, filosóficas, teológicas. Y bueno, requerimos entonces de su conocimiento y experiencia para que pueda aportar en este tema, que implica a diario un gran desafío para los adolescentes y la sociedad actual. Eh, bueno, entonces, yendo desde lo más general, le pregunto, ¿cómo definiría usted la felicidad? Bueno, a ver, yo justo en estos días estoy releyendo un librito buenísimo que es ni más ni menos que este que está acá enfrente, La Ética a Nicómaco, una ética de Aristóteles, ¿no? Donde después se basan todos los grandes autores para ver el tema de la moral, ¿no? Para poder decir bien qué es la felicidad, hay que primero ver bien qué es el hombre, porque si uno dice, bueno, a ver, la felicidad del perro, la felicidad del gato, ¿qué es la felicidad de quién? Digamos, de los ángeles. Entonces, si nosotros definimos clásicamente que el hombre es animal racional, o sea que lo propio, lo específico del hombre es su racionalidad, y por lo tanto somos más hombres cuanto más nos manejamos según nuestra propia razón y no según nuestra propia sensibilidad o nuestras pasiones. La felicidad del hombre va a estar en aquel objeto propio que sea para él, digamos, ¿no? No la felicidad del perro, el hueso y el gato, el pescado, ¿no? Entonces, si el hombre es inteligencia, voluntad, o sea, si es un compuesto con principios de materia y forma, alma y cuerpo, la felicidad no puede ser en lo más elemental o lo más bajo, porque sería la felicidad del resto de los animales también, en todo caso el objeto concreto. Esto lo trata muy bien Aristóteles en la Ética, lo trata muy bien Santo Tomás de Aquino, el más sabio entre los santos, el más santo de los sabios, en la primera parte de la segunda parte de la primera secunde de la Suma Teológica. Si la felicidad consiste en los honores, en el dinero, en la fama, en el poder, bueno. Y Santo Tomás termina concluyendo, como concluye siempre la doctrina clásica, aún pagana, digo, digo, de Aristóteles, que la felicidad del hombre no puede consistir en un objeto externo material, digamos, ¿no? No puede consistir en la plata, ni ni en la comida, ni en la bebida, ni en la sexualidad, ni en los honores, ¿no? Aunque sean cosas buenas, puede ser que son cosas buenas para el hombre, pero tiene que consistir en algo que sea propio y que perfeccione al hombre. Bueno, tanto Aristóteles como Santo Tomás de Aquino van a plantear que en un plano puramente natural, o sea, no hablamos todavía del mundo sobrenatural, ¿eh? De Dios mismo, ¿no? En un plano puramente natural, la felicidad consiste en vivir según una vida virtuosa. ¿Qué implica una vida virtuosa? Una consecución de hábitos, tanto volitivos de la voluntad como intelectivos o intelectuales, que hagan al hombre alcanzar aquel bien que busca por naturaleza, que es el bien de la voluntad. Perdón, el fin de la voluntad es el bien y el fin de la inteligencia es la verdad. Por lo tanto, es feliz el hombre para la doctrina aristotélica y tomista en el ámbito puramente natural si busca siempre el bien, abrazar el bien, y si busca alcanzar la verdad. Dos objetos propios de sus dos potencias mm, específicas, la voluntad y la inteligencia. Perfecto. Y aún no está orientado a algo trascendental, como que Aristóteles lo piensa como... Por eso Aristóteles, yo cuando hablo, a mí me gusta mucho hablar a partir del plano natural para Claro. comenzar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo totalmente barbárico, o sea, un mundo donde no te aceptan.
el mundo sobrenatural, así Sí. porque sí. Por lo tanto, la conversión para mucha gente se puede dar a partir del sentido común, o sea, desde el ámbito natural. Después, si alguien acepta eso, podemos comenzar a plantear, bueno, si hay un mundo sobrenatural y si hay también un fin sobrenatural del hombre, donde al final de cuentas la felicidad se va a encontrar allí. El bien Claro. supremo y la verdad suprema última es Dios mismo, ¿no? Pero si no me aceptan estos y simplemente me dicen, no, la felicidad está en del hombre, van a decir algunos, en vivir la vida loca, como la canción de Ricky Martin, Mm. y el placer de la comida o la sexualidad, la bebida, el honor, la fama, una especie de felicidad puramente terrenal. Bueno, lo primero que hay que romper es que aún desde el plano natural, esa no es la felicidad del mundo. ¿Mm? Claro. Cuando alguien te acepta todo esto, bueno, después podríamos saltar a un plano sobrenatural. Bueno, es un modo muy clásico de hacer una defensa de la fe por medio de la razón, ¿no? Aquello de la Claro. primera carta de San Pedro, sepan dar razones de vuestra esperanza, dice San Pedro. Entonces, a partir de ese piso, uno puede después subir. ¿Cree entonces que actualmente, un poco como estuvo contando, se vive mucho esto de las pasiones desenfrenadas o una cultura muy con una felicidad un poco trastornada, o al menos el fin en el que ponen su búsqueda de felicidad está totalmente cambiado, incluso en los adolescentes? Sí, porque, a ver, incluso la misma búsqueda de la felicidad, porque yo no niego que un adolescente o un grande, acá da lo mismo, crea estar buscando la felicidad cuando sigue sus propias pasiones. Porque nadie obra en contra de uno mismo, siempre obramos a favor de uno mismo, ¿no? El ladrón también opera a favor de sí mismo, él cree que es un bien robar un banco, o asaltar, o amenazar, o secuestrar. O sea, nadie obra por un mal per se, siempre ve eh, un mal moral que realmente está haciendo, lo ve como bajo la apariencia de bien. O sea, el ladrón cree que está haciendo bien cuando está robando, porque corresponde, porque él no tiene nada y otro tiene mucho. Aún aquellos que se dedican a hacer actos pasionales contrarios a la naturaleza, ¿no? Creen que ahí está la felicidad también. Por ejemplo, ya que vamos a tocar el tema, aquella gente que se encuentra mm, eh, totalmente equivocada incluso en su propia naturaleza respecto de su identidad sexual, cree sinceramente que está haciendo algo bueno. O sea, no es que diga, voy a hacer un pecado, entonces lo voy a hacer así. No, pasa que está en una enorme ignorancia de la cual debe tratar de salir si tiene buena voluntad y tal vez si alguien se lo explica, sobre todo con la propaganda permanente que tenemos. Pero digo, aún en el plano, sea natural o antinatural, no se puede dar la felicidad en las pasiones o en los placeres sensibles, si queremos, lo va a decir Aristóteles y lo va a decir Santo Tomás, porque uno lo experimenta esto. Cuando uno termina de comer, no, sí, quedó con la panza llena, Pero siente un vacío. pero todavía va a tener más hambre. O cuando alguien se dedicó a todos los desórdenes sexuales, tanto naturales como antinaturales, no importa, no podemos, ni siquiera hablando ahí si está bien o está mal, no importa eso. No se puede decir ahí que esté la felicidad, porque vos vas a buscar siempre algo más y algo más. ¿Por qué? Por aquello que dice el Salmo, ¿no? Que mi alma tiene sed de Dios, ¿no? Y no descansa, así como el siervo busca las fuentes de agua, va a buscar a Dios. Por eso la felicidad del alma no se encuentra en los bienes del cuerpo, naturales o antinaturales, no importa todavía, sino que se encuentra en algo que es propio del hombre, que es el alma espiritual, donde busca el bien para siempre, el bien que no se acaba, el bien que no te hace buscar después otro bien, sino que es el bien último, y la verdad que tampoco está sin mezcla de falsedad o de error. Claro, perfecto. Bueno, y metiéndonos un poco más en nuestro tema, em, ¿cómo crees que se relaciona la felicidad con la identidad? O si tienen alguna relación o no. Bueno, primero habría que decir qué es la identidad, o sea, para poder decir si se relaciona la felicidad con la identidad. Claramente que si a una persona desde chiquitito se le dice que va a ser el mejor jugador de fútbol del mundo, ¿no? Y es un perro para jugar al fútbol, la verdad que no pega una, es un desastre ni nada, pero lo siguen motivando, vas a ser el mejor, vas a ser el segundo Messi de Argentina, vas a ganar la Copa Mundial, etcétera. Y el chico, la verdad que es un fenómeno para jugar al tenis o para jugar al ajedrez, pero no para jugar al fútbol. Bueno, ese personaje que le fueron creando a él en su propia infancia, en su adolescencia, o que se fue creando él también puede ser que se fue creando él mismo, ¿no?
claramente va a llegar un momento donde se va a dar cuenta de que otro juega mucho mejor al fútbol que él, y por lo tanto aquella identidad que él se había creado no lo va a llevar a la felicidad. Al contrario, lo va a llevar a una especie de depresión o de tristeza gigantesca. ¿Por qué? Porque no se condice el medio que él tiene con el fin que él está buscando, ¿no? Entonces, la identidad para nosotros, sacando el tema de la esfera sexual y todas esas cosas, no importa, pero el ser nosotros mismos en el sentido propio de la palabra es intentar respetar el plan de Dios, ¿m? Que Dios puso en cada una de nuestras, ahora sí nos vamos al plano sobrenatural, que Dios puso en cada una de nuestras almas. O sea, yo no puedo ser igual que San Ignacio, vos no podés ser igual que Santa Teresita, vos no podés ser igual que, no sé, Santa Elena o yo que San Francisco. ¿Pero por qué? Porque tampoco Dios quiere que seamos iguales a ellos. Quiere que sea un nuevo San Javier, una Santa Ángeles, porque Él respeta nuestra propia identidad, ¿no? Y por lo tanto tengo que llevar yo al máximo mis potencialidades, mis virtudes, para poder alcanzar ese fin, que es al final de cuentas la felicidad del hombre verdadero, que es la propia santidad, que es la escultura de Dios que Él quiere esculpir en nosotros mismos, ¿no? Por eso, quien no tiene una identidad verdadera, difícilmente llegue alguna vez a la felicidad, porque está yendo por otro camino. Claro. Bueno, muchas veces siento que, no sé, le preguntás a personas y es muy difícil mismo definir qué es la identidad o eh, cuál es su identidad, ¿no? Es como un concepto que es muy importante si pones a analizarlo, pero bueno, incluso a mí me cuesta ponerte a pensar, o porque incluye meterte adentro de uno mismo, que es un acto que hoy en día no está muy promovido, quizás. Entonces Sí, las personas buscan mucho construir una identidad un poco falsa, pero la buscan afuera. Eh, es que forjar la personalidad es algo que, o la identidad, si querés, para llamarlo así, el término moderno, quizás cuando éramos más chicos era nuestra personalidad, ¿no? No es propio de una edad que donde nuestro modo de ser, nuestra identidad, si querés, va mutando, va cambiando. Que no porque uno sea un viejo ahora, parece, soy un viejo, pero porque todos pasamos por la adolescencia. Y entonces, sabemos, no hay que ser un necio. O sea, uno, yo me enamoraba de una chica un día, al día siguiente de otra chica, al día siguiente quería ser astronauta y al día siguiente quería ser administrador de empresa. Pasé por 5 universidades, 5 facultades distintas al terminar el colegio secundario, porque no sabía qué estudiar. Entonces, claro, no conocía todavía mucho de eso, porque estoy forjando un modo de ser. Es por eso que en esa época, en- aunque nos duele, nos cueste, es importante que uno también se deje aconsejar por los viejos, no porque sean más santos, sino porque, como dice el refrán, ¿no? Que el diablo sabe más por viejo que por diablo, digamos, ¿no? Por Entonces, experiencia. sí, por la experiencia nada más del otro, ¿no? Porque no es que el otro sea un genio, no. Capaz que es más miserable que uno y todo. Pero en el momento realmente de la adolescencia, es el momento donde uno va forjando la personalidad, va forjando su propia identidad. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Hacia dónde apunto? Y muchas veces tenemos experiencia de que tenemos una especie de vida tipo un electrocardiograma que va subiendo y bajando. Y no tenemos total, no somos lineales, no somos un ángel nosotros, mucho menos en la adolescencia. Por eso es bueno saber aconsejarse, saber tener buenas amistades y a su vez también tener una virtud que a veces es difícil en esos tiempos, que es la paciencia. Bueno, se voy a ir forjando, se voy a ir armando. No se hace una buena comida en 2 minutos. Entonces, ¿crees que la identidad puede ir cambiando a lo largo de los años? Quizás esa identidad que se formó de adolescente o de, no sé si tanto en la niñez, pero más de joven, puede ir cambiando a lo largo de los años. Sin lugar a dudar, la identidad entendida como personalidad, o si queremos más fuerte, como carácter, como se decía antes, claro que va cambiando. Todos tenemos un temperamento. Es muy lindo este tema de los temperamentos. Yo he hablado algunas veces de otros temas en conferencias, o hay muchos muy buenos libros sobre temperamentos espectaculares. Todos nacemos con predisposiciones de fábrica. El que es más optimista, el que es más depre, el que es más llamado a la acción, el que es más llamado a la contemplación. Todos tenemos algo que es de fábrica. A su vez también tenemos algo que es adquirido, que es de familia o de entorno, ¿no? No es lo mismo una persona que es colérica de temperamento, que fue educada en un entorno social o cultural bajo, que una persona igual en un entorno cultural medio o alto. Son cosas distintas. Uno va forjando ese carácter, ¿no? Pero nuestro carácter no deja de ser
moldeable, ni siquiera cuando estamos a punto de morirnos, al final de nuestros días, si nos morimos viejos. ¿Por qué? Porque por nuestros actos virtuosos o viciosos, vamos modificando nuestro modo de ser. Yo cuento una sola anécdota cortita, breve, si me permitís, de un santo, a quien yo quiero y admiro mucho, que es San Francisco de Sales, ¿no? Es el patrono de la dulzura. San Francisco de Sales era obispo en Ginebra, en Suiza, y cuando fue ordenado sacerdote, era un tipo insoportable, un tipo recontra mal carácter, que trataba recontra mal a la gente, o sea, un tipo muy iracundo, un carácter súper fuerte. Y se dio cuenta que eso era así. Entonces dijo, no, yo tengo que tratar de trabajar en mi propia vida la mansedumbre. ¿Mm? Cuentan que bueno, después le hicieron obispo, en fin, cuando muere San Francisco de Sales, van a su escritorio, a su oficina de obispo, y a alguien se le cae un papel, y cuando se agacha debajo del escritorio para ver cómo estaba bajo el escritorio, ve que toda la parte de abajo del escritorio estaba completamente arañada, ¿no? Claro, este hombre se había dominado muchas veces cuando la gente venía a verlo al obispado, poniendo una cara mansa y dulce, pero por abajo arañando por completo el coso. Bueno, y la gente que lo había conocido de párroco, cuando era el párroco, jovencito, después cuando lo conoció después de 20 años, creían estar viendo a otra persona. ¿Por qué? Porque era tal el autodominio que le había tenido sobre el tema de la ira, que había pasado de ser un tipo iracundo a un tipo súper dulce y amable en el trato. O sea, todos podemos cambiar nuestro modo de ser, nuestro carácter, si queremos nuestra identidad, ¿no? A ver, por las dudas, identidad viene de idios en griego, ¿no? Que significa algo propio, algo particular, algo que es del individuo, algo que es intransmisible, ¿no? Que no se puede modificar, uno puede decir la identidad humana de modo genérico, no, pero de modo específico, cada uno es irrepetible, es único, ¿no? Y uno va forjando esa identidad, ese modo de ser, ¿no? A veces tiene un montón de otras acepciones de la identidad de género, esas cosas así, bueno, que se usan para ideologizar, pero podemos decir que es una propia personalidad o el propio modo de ser. Perfecto, buenísimo. Y volviendo entonces un poco para atrás, más a la formación de la identidad, ¿qué papel crees que juega la tecnología en todo esto? ¿Las redes sociales? O lo que se promueve hoy por ese. Eh, Mira, mm, las redes sociales o internet no son cosas malas por sí. Per se no es algo malo, ¿no? Son medios que no son ilícitos por sí mismos. Lo que sucede es que muchos de estos medios modernos hoy son utilizados para ir forjando una especie de dictadura de las identidades, si queremos, uniformando los criterios. Porque también hoy las redes sociales o internet son creadores, como dice, de contenido, pero que ese contenido va bajando un modo de ser cultural incluso, ¿no? Entonces, si uno se mete, por ejemplo, hoy en Netflix, ¿no? Para decir un portal así famoso de películas o de series, uno puede ver las cosas que están en Netflix nada más, ¿no? Y si se da cuenta, y no es que los tipos sean inocentes al momento de bajar contenidos. Hay todo un aparato detrás intelectual de decir, bueno, a ver qué contenido queremos poner y qué contenido queremos no poner. Hay ciertas películas, por ejemplo, que Netflix católicas nunca van a poner. No les interesa poner. Porque no es el fin que están buscando, no es el fin de sociedad que ellos buscan, una sociedad católica. Depende también del público, lo que demanda. Tal cual, exactamente. Entonces, muchas veces sucede eso, que uno puede utilizarlos para bien o para mal. ¿Cómo influye esto si querés, en los adolescentes? Bueno, muchas veces son una especie de reflejo o de espejo donde creen que tienen que mostrarse, ¿no? Y mostrarse según el estándar común de las cosas. Sí, hoy el Homo videns, como se lo ha llamado, el hombre es un ser vidente, o sea, que está todo el tiempo mirando, entonces de la imagen. Una de las cosas que influye enormemente, no voy a decir ninguna genialidad acá en absoluto, es la falta de capacidad reflexiva. Una cosa es estar mirándonos a nosotros dos ahora en una entrevista, otra cosa distinta es ponerse a leer un libro, donde te exige reflexión, donde te exige una cierta meditación, una cierta discusión con el autor. Acá cuando la gente nos está mirando, simplemente, como es todo tan rápido y tan vertiginoso, está escuchando con algo de información y no tiene todo el tiempo del mundo para meditarla, para analizarla, para escribir las cosas, para discutir con esto que estamos diciendo, que no tiene por qué estar 100% de acuerdo, ¿no? Ahora, las redes sociales o internet nos están formateando de modo pasivo.
¿Me explico lo que digo? O sea, nos Sí, está sí, dando una información y no te permite muchas veces discutir. claro, es un proceso que se evita completamente, el procesar, el... Sí, Pensar, total. sí, sí, sí. Y después eso se ve mucho también cuando a la hora de acercarte a formar un vínculo, de hablar con una persona que no tienen fundamentos o no tienen... eh, y es Sí, muy difícil así tener es muy difícil, es muy difícil dialogar, ¿no? dialogar. Porque Sí. es verdad, es eso, no ha bajado enormemente el nivel de nuestra cultura, de nuestro pensamiento, pero incluso no solamente con aquella gente que, que tiene nuestro modo de pensar, si queremos, por ejemplo, ¿no? Aún con, digamos, aquí no podría llamarle el enemigo ideológico. Pongámosle que uno se pone a discutir hoy con un marxista, con un ateo, ¿no? Con un anticristiano. Esa misma gente con la que uno décadas atrás podía discutir, bueno, estaba mucho mejor formada antes. Hoy, una discusión con una feminista de estas que van a las marchas se acaba en 1 minuto, 2 minutos, porque le pones dos objeciones y se acabó, punto. Antes había señoras feministas, o sea, digo, mejor formadas. Hoy no te aguantan una discusión, porque no hay formación. Entonces, es lo que me decía el otro día un chico, me invitaron a comer hace un tiempo a la casa de una familia, y me ponía objeciones del liberalismo y qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Yo iba respondiendo y en un momento ya, claro, no tenía respuesta este hombre, es un chico, 24, 25 años. Digo, perdóname, le digo, pero ¿vos dónde leíste estas cosas? ¿Dónde leíste estas cosas? ¿Dónde sacaste? ¿Dónde formaste? Entonces me dijo esto que me dejó, pero golpeado, knockout. Oh, padre, me dice, yo no leo. Pero entonces saca estas cosas, no. Yo veo videos en TikTok o en Internet. Claro. Claro, no había modo, no había manera, porque claro, no había posibilidad de diálogo, era una especie de escupitajo ideológico, pero después no había posibilidad de razonar. Entonces no había raciocinio, no había silogismo, y era muy difícil. Bueno, esa es una de las razones, creo yo también, por las cuales es tan fácil de convencer a las personas, pero no en el buen sentido, sino en estas ideologías, Exactamente. quizás, que es como tirás un fundamento y ya está, los convenciste porque no. Tal cual, tal cual. Sí, 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 es cierto. Bueno, ¿y qué recursos o estrategias sugerís que pueden ayudar a los adolescentes a desarrollar una identidad sólida en este contexto un poco difícil? Bueno, para mí la primera y principal eh, es que el hombre, sigo con esto, ¿no? El hombre es un animal político. ¿Qué significa un animal político? No significa que está haciendo política en el comité y en el gremio y yendo a las elecciones. No, no, no. Eso no tiene nada que ver con lo que dice Aristóteles. Cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal político, se refiere a que el hombre es un animal que se realiza en la polis, en sociedad. Es un animal gregario, se realiza en grupo, ¿no? O sea, por eso es que nosotros, sobre todo cuando uno va forjando su carácter, su personalidad, su identidad, si queremos, necesitamos siempre buenos grupos, buenas amistades, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que te van acompañando en el camino. O sea, si uno, como dice la Sagrada Escritura, hay del solo, ¿no? O sea, es importante que uno vaya forjando buenas amistades, buenos grupos, buenos bolsones, si queremos, de contención, porque si no, después es muy complejo. No somos eremitas, salvo alguno que tenga la vocación de ermitaño, pero en general somos seres sociales. Entonces, necesitamos la compañía de los otros, necesitamos las buenas amistades, y mucho va a depender, especialmente en la adolescencia y después un poco después en la facultad también, si uno se ha hecho de esos grupos. Porque a su vez de esos grupos después, no olvidarse, si tienen vocación al matrimonio, probablemente salgan los noviazgos. Y a su vez después los matrimonios. Y a su vez después los hijos de esos muchachos o chicas van a ser a su vez amigos entre sí. Entonces uno va armando una especie de entramado social que ya uno tiene que pensarlo de antemano. Bueno, eso es una cosa principal en las amistades, los grupos. Para mí eso es fundamental. Y después lo otro, si no puede, la formación, obviamente. Esos son los dos ámbitos importantes. Perfecto. Bueno, buenísimo. Y como última pregunta, así como para cerrar y orientarlo un poco bueno, el objetivo también de nuestro trabajo es orientarlo a la fe o a la formación católica, cómo podemos vivirlo de esa forma, em, cómo podemos relacionar esta identidad o búsqueda de identidad con la fe o cómo Dios nos puede ayudar incluso a encontrarla. Bueno,
La felicidad, como decíamos al principio, no consiste en los bienes del cuerpo, por más que sean cosas buenas los bienes del cuerpo. Primo mangiare, dicen los italianos, dopo filosofare. O sea, primero comer, después filosofar. O sea, si uno no comió, no vive, no puede después filosofar ni pensar. Pero los bienes del alma no solamente se dan con la búsqueda de nuestra propia voluntad natural o de la propia inteligencia creada. El mismo Aristóteles se daba cuenta de esto, ¿no? Que había como un salto más al cual el hombre no podía llegar. Claro, él no tenía el don de la fe. Ese último salto es el que vino a revelarnos nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, por medio de la virtud teologal de la fe, ¿no? O sea, creemos en aquellas cosas que Dios nos ha revelado porque Él mismo les ha revelado, ¿no? Por su propia autoridad les ha revelado. Entonces, cuando uno se da cuenta que este mundo de acá abajo no me termina de cerrar, no me termina de contentar, ¿no? Te digo, yo que soy un converso, yo me convertí tarde, a los 19 años más o menos, no era alguien practicante antes, y me daba cuenta que tampoco me mencionaba Aristóteles, ni Platón, ni la mejor filosofía que uno puede encontrar. Tiene que haber algo más, ¿no? Y ese algo más, bueno, uno se da cuenta porque la creación exige y clama a gritos que hay un creador, es a quien los hombres llamamos Dios. Y si Dios se reveló, bueno, tengo que ver cómo es el camino que nos enseñó para llegar a Él, ¿no? Bueno, y eso se encuentra en la vida de la gracia, de la vida de sacramentos, en la vida de la conversión. Si uno tiene una vida que hace tiempo que no se confiesa, o no va a misa, está muy alejado de Dios, una buena confesión es una especie de gran lavarropas del alma en el que uno se descarga una mochila gigantesca y que después sale con un alivio enorme. O sea, solamente podemos encontrar esa felicidad completa cuando encontramos el bien más grande que está hecho para el hombre, que es Dios mismo, ¿no? Bueno, eso. Bueno, buenísimo. Si tuvieras que ponerle un título a esta charla, un nombre así relacionado a la identidad, o ¿qué sugerirías? Yo le diría que a ver, la felicidad del hombre em, se encuentra en... la felicidad del hombre se da en encontrarse a sí mismo en Dios. Porque finalmente es encontrar a Dios en nosotros mismos. ¿Y cuál es el plan que Él tiene para nosotros? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, padre, por su tiempo, su dedicación. Bueno, le agradecemos también mucho la labor que hace en su canal, transmitiendo la fe. Y nada, gracias. Bueno, espero que les vaya bien con el trabajo. Dios les bendiga mucho. Muchísimas gracias. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.